Agradecemos a la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza por el apoyo que nos da, por su marco institucional, por su marco académico y por las facilidades de esta plataforma Zoom que nos ofrece con la mejor disposición. Bueno, gracias Eduardo. Bueno, para mí es un gusto poder presentar a mi amigo Augusto Guerrero Huergo aquí en el Ateneo. Yo a Augusto lo conocí hace varios años cuando un amigo común, que debe estar aquí presente, Osvaldo Gorosito, me invitó a participar en los cursos que él estaba dando acá en Santa Fe. Y bueno, desde entonces he seguido desde hace varios años participando en estos cursos que me resultan tan importantes. Bueno, Augusto ha cursado estudios de filosofía, teología, lenguas clásicas. Bueno, ha trabajado mucho en la parte cultural y en la parte así, digamos, en temas de filosofía, de literatura. Es investigador en la biblioteca del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación. Ha realizado exposiciones como artista plástico también, especialmente en estudio relacionado con la iconografía rusa y bizantina, arte primitivo catalán, iluminaciones sobre papel de pergamino en manuscritos medievales, etc. Y bueno, participa también mucho en entidades culturales en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Recoleta, del cementerio de La Recoleta, eh, juntas de estudios históricos, etc. Eh, bueno, ha dictado muchos cursos sobre temas filosóficos y literarios, de Thomas Merton, Jorge Chesterton, Rilke, entre otros, ¿no? Yo lo he conocido a través de los cursos que da sobre Borges y me parece una persona apasionada, digamos, por la figura de Borges. Este, bueno, yo lo veo trabajar ahí, rodeado de libros, leyendo y escribiendo todo el día, y digo, bueno, un poco también es la imagen que uno tenía del Borges antes de contraer su ceguera, ¿no? Pero bueno, yo no voy a hablar más, quitar más tiempo, prefiero que se dé el micrófono a Augusto. Bueno, Augusto, entonces te escuchamos. Yo voy a tratar de compartir eh, la monografía, así aquellos que no han podido imprimirla Bueno, pueden. ok, bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, la monografía yo me voy a ceñir a lo que escribí y después voy a ir explicando a medida que vamos leyendo, lo voy a ir explicando. Justamente, miren, hace 2 días, como para ir entrando en tema, en el Diario de la Nación sale un artículo que se llama así, Cuando la Academia se equivoca. Y no está hablando de la Academia Sueca, está hablando de la Academia del Cine de Hollywood. O sea, pareciera que es una constante, creo que es mucho más grave en un premio Nobel que en una estatuilla de Hollywood, pero siempre esta cuestión. Sabemos que elegir es renunciar, uno siempre que toma una determinación por algo está dejando algo afuera, o sea, decidir es comprometerse y elegir es renunciar, eso siempre es así. Pero en el caso del Nobel es un tema, la verdad es un tema grave. Empezamos entonces y hablamos acerca del galardón negado. Yo les ponía allí en el epígrafe de la monografía, que espero tengan todos, en el prólogo al libro de los conjurados, que es el último poemario que escribe Borges a los 85 años, en 1985, y él dice algo bellísimo, dice, yo suelo sentir que soy tierra, cansada tierra, sigo, sin embargo, escribiendo. Y después continúa y dice, ¿qué suerte, qué otra suerte me queda? ¿Qué otra hermosa suerte me queda? Eso creo que ya nos contextualiza en Borges, un hombre, repito, 85 años, completamente ciego, vive solo en su departamento de Maipú. Borges se casó a los 67 años, se separó a los 70 de una mujer, María Esther Millán. Después lo de Kodama, bueno, es otra opción que viene después, pero ese hombre solo que está escribiendo en su casa agradece la suerte de poder escribir.
eso de poder conectarse con poder llevar al papel aquello que él siente, el poder leer. En ese momento ya Borges en realidad escucha a quienes le leen para él, pero un hombre donde la frustración, o sea, es un hombre que ha aceptado, es un hombre estoico, y eso mismo podemos llevarlo al plano del Nobel. Un hombre que aceptó la voluntad de la Academia Sueca. Él lamentó, como lo vamos a ver ahora a lo largo de la charla de hoy. Obviamente le hubiera gustado, pero no es una persona que, digamos, de ambiciones desmedidas. Y yo les decía, en la senda de las paradojas borgianas, la espinosa cuestión del Nobel, que debiera resolverse en los libros, aún se estudia en las hemerotecas. Esto porque, a ver, todo lo que yo voy a hablar hoy está más estudiado en las hemerotecas. O sea, tuve que mucho en diarios y en revistas de época, porque eso es lo que me va a explicar a mí qué es lo que pasó con Borges. Lamentablemente, quienes están hoy aquí y no han leído a Borges, justamente este es uno de los temas más espinosos y menos literarios. Lo lindo es estudiar la obra, poder gustar su poesía, poder familiarizarse con su escritura. Lo que vamos a hacer hoy, espero que la pasen bien, pero lamentablemente es la parte más de la política que tiene que ver con el premio literario. En conversación con algunos de ustedes yo les decía que es tan improbable que volvamos a tener otro escritor y otro poeta de los quilates de Borges. Y bueno, lo hemos perdido como novela. Aunque, y eso va a ser un poquito la clave de este encuentro, yo creo que quien pierde es la academia. Borges no perdió nada. O sea, la academia se perdió de premiar a Borges. Eso no es que lo diga yo por puro fanatismo, chauvinismo, no, no, no. A nivel mundial es un yerro grave el de la academia sueca. Seguimos. Borges y el Nobel de Literatura, la distinción negada versus el reconocimiento ganado. En este 2021, que se cumplen 35 años de la muerte de Borges, el escritor sigue siendo objeto de diversos homenajes, aquí y en el mundo entero. Lectura y reflexión de su obra, pero también de una vida que, como pocas, resume un hombre en el que libro y existencia fueron una sola cosa. Beatriz Sarra lo comentaba hace poco, justamente eso. No hay una biografía de Borges magnífica de cuestiones extraordinarias. Borges y el libro, Borges y la biblioteca, es Borges leyendo, apasionado, y desde allí construye una vida. Decíamos Borges y su vínculo con un imposible, el galardón recurrentemente esquivo. Ironías del destino, nuestro autor más cosmopolita y universal es celebrado en todo el orbe, monumentalizado incluso, aunque todavía bastante poco leído en su lengua, incluso en su propia patria. Siempre cuento una anécdota de una alumna mía, psicoanalista, brasileña, que por trabajo de su marido tuvo que venir a vivir varios años acá en Buenos Aires. Y cuando ella llega a Buenos Aires dice, bueno, voy a estudiar, estaba vinculada con la embajada y tenía reuniones sociales. Y un día me confió, me dice, Augusto, estudié Borges para tener de qué conversar. Dice, y me he apasionado con la obra de Borges, pero me quedo sola en las reuniones, porque cuando les hablo de Borges, me decía, che, tus compatriotas no leen Borges. Nadie sabe nada. Digo, 2 o 3 anécdotas, no están profundizando, no profundizan en la obra de Borges. Lo que se están perdiendo, porque ya justamente lo que hacía es estudiar la obra de Borges. Bueno, es muy, muy interesante esto. Borges a nivel, en el mundo entero se lo lee. Quienes estén de algún modo pendiente de las noticias. Prácticamente no hay un día, no digo una semana, no hay un día donde no se lo nombre, donde un cineasta, donde un político, donde alguien no esté nombrando a Borges, o alguna de las cuestiones que tienen que estar vinculadas a Borges. Hablábamos recién de la ciencia, se dedica justamente a las ciencias duras. Bueno, toda la cuestión de los mundos paralelos, las cuestiones del transfinito, hay cantidad de cuestiones que tienen mucho que ver con las ciencias duras, con la neurolingüística. Borges ha dado para todo. Seguimos.
Decíamos, hagamos un breve repaso hasta remontarnos 6 años antes de su muerte en Ginebra, cuando Borges era entrevistado en París por Bernard Pivot para su mítico programa de TV Apóstol. Bernard Pivot acaba de escribir sus memorias y en sus memorias lo menciona a Borges. Es un periodista cultural, le está haciendo una entrevista a Borges y le dice, usted ha recibido el Premio Mundial Sino del Duque, es un premio que se otorga en Francia, dice, por el conjunto de su obra. Y hace más o menos 20 años recibió el Formentor en Mallorca en el 61, Premio Internacional de Literatura, otorgado por intelectuales franceses. Y ahí Borges inmediatamente se acuerda de Roger Queloz. Y Pivot le dice, sí, sobre todo Roger Queloz, el desaparecido Roger Queloz, quien lo ha descubierto y proyectado en Francia. Y dice Borges, en Francia, en Sudamérica y en Buenos Aires también, nadie me conocía antes. Volvemos, Borges tiene 80 años, lo entrevistan en París, ya es un monstruo. Fíjense la humildad. Está diciendo, sí, gracias a él, gracias a este francés, me conocieron en Francia, en Sudamérica, nadie me conocía antes. Estamos hablando de un premio que él recibió en el 1960. La paradoja de Borges es que los dos premios más importantes que recibe, el Formentor, que lo recibe junto con Samuel Beckett, el dramaturgo irlandés, quien después sí llega a Nobel, Borges no. Después recibe el premio Miguel de Cervantes, que también lo recibe con otra persona. Nunca ha recibido un gran premio solo. Lo recibe con Gerardo Diego, otro poeta. Y esa es es el Nobel en lengua española, el premio Miguel de Cervantes. Ese es el otro premio que Borges recibió. Pero fíjense ustedes la humildad. Y el primer premio importante es a los 60 años. Seguimos. Le dice Pivot, aquel fue un premio de descubrimiento y este de consagración. Su cabeza ha recibido muchos laureles literarios. Y Borges dice, no sé por qué, no sé del todo por qué, pero en fin, ha sucedido. Y aquí lo escuchamos, dice, desafortunadamente en Suecia no. Eso puede venir, le dice Bernard Pivot, eso puede venir. Todo es posible, el porvenir es infinito. Le pregunta a Pivot, le dice, mire, la práctica de los premios literarios se remonta a la antigüedad griega. ¿Usted es partidario? Y fíjense lo que dice Borges. Recibí ese premio con gratitud y con emoción. No soy digno de él, pero eso no significa nada. Con todo lo recibo ávidamente y espero recibir otros. En cuanto a los premios, esto es bellísimo. Dice, quizá el verdadero premio es el hecho de leer, de reflexionar, de soñar, de meditar y de escribir. Fíjense todo lo que hay antes de la escritura. Leer, reflexionar, soñar, meditar. Dice, y eso puede ser la literatura en sí misma, ¿no? Este Borges oral, esto que estoy transcribiendo es un fragmento de una entrevista en un programa de Francia en 1980. Fíjense ustedes, ya nos da un panorama de un Borges un poco desconocido, ¿no? Que Borges era un soberbio, un erudito, un hombre frío. Bueno, este es Jorge Luis Borges, nuestro Jorge Luis Borges. El premio merecido. Rudyard Kipling, escritor británico a quien Borges admiraba muchísimo, dice, la victoria y el fracaso son dos impostores. Borges va a retomar esta misma idea dentro de su propia obra. Dice, hay que recibirlos con idéntica serenidad y con saludable desdén. Es una maravilla esto de Kipling. O sea, estás arriba, no te la creas. Perdiste, nadie pierde del todo. Esto mismo ha sido Borges. Borges ha sido un gran estoico. En la reunión de hoy, tengo entendido que hay varias alumnas mías de un seminario que yo dictaba sobre Séneca, el filósofo estoico, el filósofo romano estoico, preceptor de Nerón, nada menos. Y justamente, ¿por qué vimos eso? Porque Borges ha sido un estoico. Borges, las citas en su obra, de Epícteto a Séneca, son numerosísimas. Y justamente es un gran estoico, un pensador que para el momento en que vivimos, que vive hoy, ya no solo los argentinos, sino la humanidad, es absolutamente recomendable, el estoico Séneca. Borges fue un estoico desde las Pampas. Decimos una consulta harto frecuente, renovada cada año, máximo aquellos de conmemoraciones borgianas, este es un año.
es acerca del por qué Borges, sin tan unánime es el juicio en torno a su obra, no se alzó nunca con el Nobel. Brevemente, Nobel se debiera pronunciar Nobel, está admitido, nosotros decimos Nobel. Decíamos otra cuestión muy distinta será la del merecimiento. Pues bien, el lector que sinceramente se lo proponga advertirá en Borges bastante más que su celebrada prosa, del todo original y deslumbrante. Y así como Rainer Maria Rilke, no sé si ustedes ubican, un poeta checo maravilloso, el autor de Las cartas a un joven poeta, dio en un novelista ruso, que fue Tolstoy, y un escultor francés, Rodin, con sus preciados maestros, podemos nosotros acertar ahora en aquel iluminado bibliotecario ciego de Buenos Aires. Un gran poeta Rilke, pero buscaba un maestro, buscaba alguien en quien seguir, digamos, en quien admirar sobre todo una vida. Y tomó a dos grandes maestros, a un escultor, a Rodin, al novelista ruso Tolstoy. Les decía, George Graff, autor del estudio preliminar a las cartas a Rodin, las cartas que Rilke mantenía con Rodin, entiende que al poeta checo lo cautivaron no solo los mármoles y bronces del gran escultor, sino que en él pudo descubrir, y esto estamos citando entre comillas a Rainer Maria Rilke, dice, más allá de la forma, toda una disciplina, una filosofía capaz de enseñar a vivir. Yo creo que Borges, o sea, da en el clavo con esto. Sin temor a equivocarnos, puede inferirse algo análogo respecto de Borges. Campeón sin corona, durante demasiado tiempo fue hombre de premios sin pergamino. Como les decía, a los 60 años recibió otros premios menores, pero los premios importantes a partir de los 61 años. Al tiempo que empezaba a ocupar un sitial de excepción en el universo literario. Del todo transparente, reconoció agradecido su periódica nominación. Yo creo que hay personas que tienen edad como para acordarse que todos los años se decía, este año seguro, el año anterior no se lo dieron a Borges, bueno, este año seguro se lo van a dar, este año seguro y no se los daban. De todo transparente reconoció agradecido su periódica nominación sin poner el foco en la obtención del premio. No obstante, omisiones como la suya invitan a cuestionar a la institución sueca, en tanto prescriptora de valor literario. O sea, puede ser que pasaron tantos años y la academia se equivocara tantas veces. Bueno, vamos a ver ahora cómo hubo una cuestión que excedió lo estrictamente literario y tuvo más que ver con lo ideológico y lo político. Decíamos, vamos a citar a Borges ahora, que está allí en letra cursiva, entrecomillada. Dice Borges, cuando me hablan de merecer el Nobel, pienso que en el mundo debe haber 500 escritores más dignos de merecerlo que yo. Aunque me vendría muy bien. Por lo pronto, perdería el puesto de futuro candidato que llevo desde hace algunos años. Esta es la ironía borgiana. O sea, una persona que no pierde el humor, nunca sintió, digamos, como les decía hace un rato, ¿no?, la frustración. Claro, ¿quién no va a querer recibir un premio? Uno lo agradece porque justamente es el premio al fruto del trabajo, en este caso al de toda una vida. Pero Borges siempre ironizaba sobre el tema. Estamos en la hoja número 2 de la monografía, Pacto de Humildad. En la autobiografía de Borges, siempre les digo a los alumnos de mi seminario, una autobiografía que Borges no le interesó escribir. Se la pidieron en Nueva York porque lo estaban traduciendo al inglés y decían, bueno, pero tenemos que saber quién es este hombre. Entonces es una autobiografía que él a los 70 años en realidad dicta, y ya no puede escribir, y con los años, aquí se la tradujo, o sea, se tradujo a Borges al español recién en el año 99, cuando se cumplía el centenario del nacimiento de Borges. Los argentinos ni sabían que Borges había escrito en 1970 una autobiografía. Él no se sentía con deseo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿A quién le interesa? En mi obra, o sea, mis poemas, mis cuentos hablan por mí. ¿Ah? Ahí tenemos de vuelta, ojo, puede existir la falsa humildad, pero
Si yo me vivo haciendo selfies todo el día y digo, no quiero saber nada, bueno, en este caso Borges es lo mismo, o sea, su autobiografía a él no le interesó. Y él dice, en cuanto Perdón, Augusto, perdón, disculpa un minutito. Quería saber dos cositas. Primero, yo estoy compartiendo la monografía y he puesto en chiquito arriba a la derecha el recuadro con tu imagen, que sos el que está hablando, para que no tape la monografía. Yo no sé si el resto de participantes la ve así, si se ve bien. No sé, por favor, si alguien, si hay algún problema, si Gracias, están... gracias Victorio. Se ve un cuadrado negro, así que yo te diría que esa parte la dejes de lado. Y le pediría a Augusto que haga lo posible por hablar bien enfocando la voz hacia, su máquina para que salga con más altura el volumen. Lo demás muy bien. Gracias. perfecto. Mira, gente me escribe, yo escucho perfectamente, otros, bueno, que sí, ya, yo no sé si, a ver, perfecto, gracias Eduardo, pero, aquí Ahí Carolina, mejoró, ahí mejoró. ah, pero suban, tengo entendido que, Sí, ahí mejoró cuando acercó el micrófono, la boca al micrófono. sigo hablando igual, pero bueno, ok, les agradezco. Si Así no, como estás, así. me- Exacto, perfecto así. perfecto. Igualmente les diría, creo que cada uno tiene un volumen, entonces en la medida que cada computadora suba su propio volumen, es lo que hacemos en las clases, ¿no? Ustedes, les agradezco, ustedes me dicen, yo voy armando lo que ustedes me digan. Ahí, estoy al 100 y te escucho bien, gracias. Perfecto, bárbaro, bárbaro. Dice Borges en su autobiografía, dice, en cuanto al fracaso y la fama, me parecen irrelevantes y no me preocupan. Lo que quiero ahora es la paz, el placer del pensamiento y de la amistad. Es muy interesante esto de vuelta, este Borges, amigo del pensamiento, manejarse en paz, no correr sobre, no jugar la carrera al Nobel, ¿no? Les decía, austero y sin desmedidas ambiciones ante cualquier laurel al que haya aspirado, muy distinto de otros colegas suyos. Ya vamos a ver cómo se arman también todas cuestiones para llegar al Nobel, digamos, los argentinos digamos por acomodo sin merecerlo, ¿no? Porque supo anteponer el decoro y la dignidad a la mera ambición personal. Y si en otros órdenes merman despistados e inocentes, todavía hay quien ignora que la industria editorial aprendió muy bien y demasiado pronto a implementar hábiles políticas para el posicionamiento de sus autores. Si me permiten, yo he sido un gran coleccionista durante muchísimos años de los suplementos literarios de distintos diarios. Bueno, pues no le hagan caso a los rankings de libros más vendidos y demás. Todo eso ahí puede haber, o sea, puede que no estén tan alejados quizás de la realidad, pero todo eso es política editorial. Los autores posicionan, cuando uno va, perdón, si uno va, tengo poca experiencia de supermercadista, pero vieron que se sabe que hay productos que están a la altura de la vista que han llegado ahí porque la empresa pagó para estar ahí. Lo mismo los escaparates de las librerías, ¿no? Hay muchos libros que... A mí me tocó en el año 99 vivir varios meses en Estados Unidos y era justamente, vamos a hablar ahora de Vladimir Nabokov, era el centenario, en el mismo año, Vladimir Nabokov y Borges. Y en Nueva York, por ejemplo, en la librería Barnes Noble, era patético ver 3 pisos de libros de autoayuda y de repente, en el año de 2 escritores impresionantes, uno de ellos Nobel como Nabokov, había mención a ellos, pero era menor. Yo pregunté también por qué, y era la cuestión, o sea, están acá porque pagan, o sea, los libros, las editoriales, o sea, podía haber todo un piso sobre literatura de cocina, y de repente literatura de verdad, muy poco. Sigo adelante. Decíamos, aunque en el caso de Borges no hizo falta que el mercado o la academia lo premiasen, la propia obra inscribió su nombre con indiscutible autoridad y suficiente contundencia en la más alta literatura. En tal sentido, podrá afirmarse con sobrado criterio que ha sido nuestro último y más serio contendiente al trono de las letras mundiales. En este momento se baraja el nombre de otro escritor argentino que puede estar ternado,
Pero Borges, ya les digo, Borges fue ensayista, Borges fue un gran cuentista que inaugura un tipo y un modo de escribir para la lengua española, y ha sido poeta, que no es un tema menor, ha sido un gran e inmenso poeta. Algo que les digo a mis alumnos del seminario, el primer libro de Borges, 1923, es un libro de poesía, Fervor de Buenos Aires. El último libro de Borges es un libro de poesía, Los Conjurados. Borges se inaugura la vida literaria y se despide de la vida escribiendo poesía. A lo largo de toda su vida Borges siguió escribiendo poesía. Mucha gente no conoce la poesía de Borges, es una poesía intelectual distinta a la que podamos conocer, pero es una poesía altamente profunda, honda, reflexiva. O sea, la belleza del pensamiento que subyace en el poema de Borges. Seguimos. Y si es cierto que no legó la obra a la posteridad, yo me pregunto ahí si era necesario. Sus breves páginas traducen una valiosa imagen del corpus. Fíjense, si hablamos de Cervantes, vamos a hablar del Quijote. Si hablamos de Italia, vamos a hablar del Dante y la Divina Comedia. Vamos a hablar de Shakespeare. O sea, Borges no dejó un gran libro. Siempre se habla del Aleph, un libro sumamente importante. Pero Borges escribía textos breves, que es mucho más difícil que escribir textos voluminosos. Entonces, tal vez no haya un solo libro por el que uno pueda nombrar a Borges. Hay escritores que son sinónimo de un país. No es el caso de Borges, pero digamos, no hizo falta. Seguimos adelante. En materia de merecimiento, ya que la índole de su literatura mira al Nobel, veamos el juicio de Esther Cross. Esther Cross es una escritora contemporánea, novelista, que aparte es ensayista, y fíjense lo que ella dice. Podría escribirse un manual de autores argentinos sobrevalorados. Sería una injusticia al revés olvidarse de alguno, porque hay varios. Terrible lo que dice. Constaría de algunas secciones, y pone A, autores sobrevalorados por el mercado, B, autores sobrevalorados por la academia, C, autores sobrevalorados por sus colegas, D, autores sobrevalorados por sí mismos. Esto pasa en muchos órdenes. Yo entiendo, aquí hay contadores, matemáticos, ingenieros. Bueno, calculo que todos podemos estar pensando con algún colega en el rubro en que estemos. En literatura ocurre eso. Yo lo que les recomiendo, me pareció ya como too much, pero buscar es muy fácil, hoy se encuentra en internet, una lista de todos los premios Nobel. Se van a dar cuenta de ilustres desconocidos. Personas que han vendido, porque ojo, no solo gana el premio, que es un premio que creo que son cerca de casi $1 millón, no recuerdo cuántas coronas suecas en este momento, o pasa un poquito el $1 millón, sino que las regalías por venta, porque esa editorial después saca absolutamente todo aquello que publicó el autor. Recuerden que el premio Nobel no se da por una obra, no es como se me fue el nombre el Oscar, perdón, que se da por un film, sino que se da por el conjunto de toda una obra, no se da por un solo libro. ¿Okay? Entonces, de repente, las editoriales, se sabe de escritores que un tiempo antes cambian de editorial, porque esa editorial después se va a hacer, por lo pronto, durante un tiempo, se va a hacer millonaria, porque en el mundo entero la gente va y compra, ganó el premio Nobel, debe ser bueno. Seguimos. La escritora argentina, Esther Cross, a quien estaba yo citando recién, concluye un tanto piadosamente. Dice, prefiero no dar nombres para no redoblar efecto. Pero si hay algo seguro es que Borges no se ciñe a ninguna de las 4 categorías. Más bien todo lo contrario, en una carrera, la de Estocolmo, que no siempre remite al método sin más. Esto es importante también que lo pensemos. Alguien me decía alguna vez, en el único espacio donde nos dan algún cargo que muchas veces no queremos, es en una reunión de consorcio. Ahí sí nos están pidiendo, no querés ser secretario de la reunión, porque después, en todo lo demás, con todo respeto lo digo, pero hasta
imagino yo, que en el sindicato de los recolectores de basura se deben pelear por querer tener un espacio. Y en todos los ámbitos de la vida hay, digamos, esta suerte de peleas intestinas, y no siempre llega digamos, quien ha tenido más mérito, ¿no? Sino quien supo arribar allí. Decíamos, en fin, de tal modo percibió a Borges su propio pasado, un pasado arteramente manipulado, que llegó a oscurecer su presente como escritor, jugando un papel decisivo en la candidatura, aunque en el Nobel, como en casi ningún otro premio, la controversia sea parte misma del galardón. O sea, siempre, vieron que hace unos años también estuvo teñido de una sospecha, un niño que se cambió el Nobel porque se sabía quién iba a ser. Bueno, estoy hablando del de literatura, ¿ok? Recuerden que el premio Nobel son dos cosas, esto es importante que lo tengamos en claro. El premio Nobel fue instituido por Alfred Nobel a principios del siglo XX, pero se dan distintos rubros, en matemática, en química, en medicina, y se da en literatura. Del Premio Nobel de Literatura, ¿quién lo elige? La Academia de Suecia. Así como tenemos la Real Academia Española, la Academia Argentina de Literatura, bueno, Suecia tiene su propia academia. Esos miembros, esos 18 miembros de la Real Academia de Suecia, son los que proponen el Premio Nobel. Pero son dos cosas distintas, repito, el Premio Nobel, la Academia, que se unen para dar este premio. Lo sabemos y a ello nos hemos resignado. Los muchos elogios de hoy no podrán compensar la omisión de ayer. Y al menos por ahora, con el Nobel no hay vuelta atrás, ya que no se trata de una distinción póstuma, no fue concebido así, y nada hace sospechar que semejante tradición fuera a modificarse en el futuro cercano. Esta es otra clave. El premio se da a un escritor vivo. Saben, es muy interesante. A que Borges no lo recibió, hubo personas que dijeron, bueno, hagamos una omisión por una vez. Démoselo a Borges, que ya ha muerto, hagamos esta excepción. Y se estuvo pensando un tiempo, pero dijeron, claro, entrar precedentes. Se lo dan a Borges y después van a empezar con un montón de otros premios. Pero justamente Borges llegó a habilitar, digamos, este inciso de que se rompa esta tradición centenaria y que por una vez se lo den a un escritor ya fallecido. Decíamos, con lo cual, ya que esto no se va a modificar aparentemente, el lector se resigna a la injusticia de no avistarlo en el empirio al que encumbra la Svenska Academia. Como contrapartida, al interrogante de Elisabetta Piqué, la corresponsal en Italia del diario La Nación, conoció a Borges, le pregunta a Andrea Camilleri, Andrea es un nombre de varón en Italia, y el capo del policial italiano, él respondía poniendo acento sutil en la paradoja. Esto es lo que dice este escritor italiano, que ya ha sido hace no tanto, dice, no, nunca estuve con él, con Borges, pero Borges es un señor que una vez que se lo encuentra, se lo lleva consigo toda la vida. Borges, es fuerte lo que va a decir, Borges a veces es tu padre, a veces tu amigo, tu pariente, y otras un sutilísimo adversario. Una vez leído, se vuelve presencia constante, no solo en literatura, sino también en tu vida. Y naturalmente, como tal, nunca recibió el Nobel. Fíjense la ironía, ¿no? Como diciendo, es alguien tan importante, tan profundo, como diciendo, bueno, los que ganan el Nobel son otros, ¿no? Aquí yo les ponía algunas las tapas de la revista Time, donde está Alexander Solzhenitsyn, después vamos a ver, tiene mucho que ver. Recuerdo yo era adolescente cuando leía Archipiélago Gulag, sin saber que en el año que él lo recibe, Borges estaba también internado en ese momento para recibirlo. Y de repente por una cuestión política, porque él estaba denunciando los campos de concentración. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Ahí queda claro. Perdón, ahí yo no lo tomen a mal, yo me distrae mucho. Hay carteles que se suman, que se
De repente se cambia la pantalla. Nada, comentarios nada más. Estamos cerca del cielo. Miren, estamos ahí cerca del cielo, al final de la página 2. Luis Eduardo Aute, aquí hace un momentito descubrí dos alumnas mías españolas. Así que bueno, una cita a este poeta y cantante que falleció hace un año. Él dice en una canción que se llama así, Sin tu latido, dice que al final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Borges pasó muchísimos años siempre esperando este Nobel, ¿no? Decíamos, como salida de su propia pluma, el tiempo fue tejiendo más de una autoparadoja borgiana. Si bien es cierto que Borges no lo ganó, sería finalmente el Nobel, la Academia Sueca, quien lo perdió. La institución encargada de otorgarlo fue quien de veras salió perdiendo con su monumental hierro. Una y otra vez la gente dice, che, qué pifiada qué hierro importante con Borges. Y vamos a ver ahora que hubo una persona clave, la única persona que podía leer a Borges en español dentro de los suecos, dentro de los 18 miembros, tenía un tono profundísimo con Borges, justamente por una cuestión ideológica. Ya vamos a ver quién es. No es así que hoy nadie duda de los sobrados merecimientos del escritor, y sí, del antojadizo criterio de selección de los coyunturales académicos. Saben ustedes que da mucho, bueno, todos aquellos que hemos sido profesores, da mucho poder, el tener poder decidir y evaluar a alguien. O sea, si uno no tiene un criterio sano, un espíritu noble, ¿no? Cuando los jurados es algo muy feo, ¿no? Muy feo. Leemos a Fernando Chávez Espinal en lo que considera una suerte de omisión controversial. Dice, cuando los amantes de los libros discuten sobre el Nobel de Literatura, no pasa mucho antes de las grandes omisiones. Entre los autores dejados de lado, Borges es de los más notorios. Lo que no sabíamos hasta ahora es que estuvo muy cerca de ganarlo en 1965. El premio literario más respetado del mundo es conocido por la extrema discreción con que se decide. Hace 2 años esta extrema discreción quedó de lado por el tema de las redes sociales, se filtraron cosas, ¿no? Dice, sin embargo, 50 años después, se revelan los nominados por diferentes instituciones y académicos. Ahora sabemos que el premio a Mikhail Sholokhov, autor de la monumental novela El don apacible, pudo haber quedado en manos de Borges, Nabokov o Auden. No lo voy a leer ahora, lean la cita número 4. Auden es el poeta que estaba en la primera de un poeta irlandés. Lean esa cita 4, es fuerte. La dejo de largo ahora, pero leanla ustedes después. Decíamos, Sholokhov fue controversial, apoyó el gobierno soviético y había criticado el premio de 1958 a Boris Pasternak, el poeta ruso, autor de Doctor Zhivago y crítico al sistema, obligado por su gobierno a renunciar al galardón. Ahí también yo les puse la foto de Pasternak. Este fue otro caso, le dan el premio a él y el gobierno ruso, que es muy distinto, era el de la Unión Soviética en ese momento, no muy distinto de no le permitieron aceptar el Nobel, porque justamente lo premiaban porque criticaba el sistema. Entonces, como vos, en tanto que soviético, vas a recibir un premio porque nos criticás a nosotros, no se le permitieron recibir. Seguimos. Los premios a soviéticos y rusos, vamos leyendo al final, ¿no? Dice, siempre han sido controversiales. En el 70 el Nobel fue para Alexander Solzhenitsyn, quien había destapado los crímenes de los campos de trabajos forzosos en archipiélago Gulag y un día en la vida de Iván Denisovich. Sabemos ahora que el autor de Lolita, Nabokov y Borges pudieron haber ganado el premio ese año. ¿Qué quiere decir esto? Que pasado ya más de 50 años, sabemos las listas. Y en esos casos,
fueron corridos del lugar porque también la academia quería denunciar lo que estaba ocurriendo en Rusia. Fíjense hoy como alguien lee esos libros, digamos, como se leen en tanto que denuncian. Han sido libros muy valientes en su época, pero no son libros que hayan descollado como literatura. Las aberraciones que se mencionan ahí son increíbles, pero bueno, fíjense otra vez, un poeta, Oden, y Vladimir Nabokov, antes Oden, pero ahora Vladimir Nabokov y Borges, corridos por esta decisión política. Decimos, precursor de una singular literatura, que casi no deja espacio sin cartografiar, Borges manifiesta su estupor ante Abel Pose. Están dialogando con Abel Pose y Borges dice, qué raro, soy uno de los pocos que reparó en Escandinavia. Quien la quiere y hasta escribió sobre ella, y me siento rechazado por Escandinavia. Me interesó esa región, desde que mi padre me regaló una versión inglesa de la Volsung Saga. Me gustó tanto que después le pedí una mitología escandinava. Usted mismo, le dice Abel Pose, me trajo de un viaje a Islandia la saga de Grettir, en idioma original, cuando yo estudiaba islandés antiguo. Pero fíjese que sabía que me jugaba el premio Nobel cuando fui a Chile y el presidente, ¿cómo se llama? Pinochet, le dice Abel Pose. Sí, Pinochet me entregó la condecoración. Yo quiero mucho a Chile y entendí que me condecoraba la nación chilena, mis lectores chilenos, no los generales. Aquí tenemos otra cuestión, tiene que ver con el premio Borges. El que él haya recibido ese premio en el año 73, él va a Chile, él no sabe quién se lo va a dar, se lo da el presidente. En ese momento todo lo hacía el presidente. Es muy interesante porque sabemos que no tenemos que hablar de cuestiones políticas aquí, pero bueno, la izquierda y el peronismo le ha cuestionado mucho a Borges y le cuestionan justamente que haya recibido ese premio Pinochet, cuando en el mismo año 73, eso está de vuelta, está en las hemerotecas, no lo digo yo, el presidente de ese momento, no recuerdo, perdón, si era 73 o 74, el mismo año que murió, pero no lo recibe Pinochet con honores de jefe de Estado, ¿no? Lo recibe en el aeropuerto del Palomar. Todo eso está en los diarios, y hemos digo, estas cuestiones, pero ¿cómo se le escapó? Bueno, fíjense, era un momento donde si a un presidente se le escapa eso, recibirlo con honores, igual estamos hablando del año 73, no estamos hablando después de la dictadura, ¿no es cierto? El Nobel Inter Pares. Pues justamente eso debería ser el premio Nobel. Primus Inter Pares, o sea, somos todos colegas, pero hay uno que en ese momento descolla. En Pierre Menard, autor del Quijote, un texto prácticamente inclasificable, o sea, sabemos que es una ficción, pero también es leída como una suerte de ensayo. Borges dice, la gloria es una incomprensión, y quizá la peor. Es para hacer un retiro espiritual esto. La gloria es una incomprensión y quizá la peor. Muy interesante reflexionar esto. Según refiere Rodolfo Terraño, García Márquez supo admirar profundamente a Borges y no tuvo reparo en definirlo como el escritor de los adjetivos definitivos. Es muy interesante lo que les decía, cómo los premios Nobel han de algún modo admirado a Borges. Dice, ve aquí, este es un libro que ha salido hace bastante poco, Medio siglo con Borges, justamente de Mario Vargas Llosa, es el último libro de Vargas Llosa. O sea, un premio Nobel dedicado a escribir sobre Borges. Seguimos, adelante. Escritor de los adjetivos definitivos, dice García Márquez de Borges. Y dice, en su poema Ajedrez, este es García Márquez, no lo quiero confundir, citando a Borges. Borges dice, rey postrero y oblicuo al fin. Quienes han jugado el ajedrez alguna vez entenderán por qué rey postrero y oblicuo al fin. Y ahora, francamente admirado, agrega el premio Nobel de 1982. El que habla una vez más es García Márquez respecto de Borges. Y dice, tú ya no puedes decir más nada sobre el rey. Borges agota la posibilidad
de adjetivar. Fíjense ustedes la admiración de García Márquez respecto de el tono de la escritura, el tono de la prosa borgiana, en este caso del poema borgiano. Por su parte, Pablo Neruda, también premio Nobel, reconoció, dice, todos los pueblos de habla española están muy orgullosos de que Borges exista, y los latinoamericanos en particular, porque antes de Borges tuvimos muy pocos escritores comparables con los europeos. Hemos tenido grandes escritores, dice Neruda, pero uno que sea universal, como Borges, es una rareza en nuestros países. Discutir con Borges, solo porque todos quieren que yo discuta con Borges, recuerden, en ese momento, digamos, Neruda era el adalid, digamos, del gobierno de Allende en Chile, entonces se lo contraponía a Borges, ¿no? Dice, eso no lo haré nunca. Si él piensa como un dinosaurio, nada tiene que ver con mis ideas. Y es muy interesante este final. Dice, Borges no entiende nada de lo que está ocurriendo en el mundo moderno. Y creo que yo tampoco. Por lo tanto, estamos de acuerdo. Esta es una carta de Neruda a Héctor Eandi. Es muy interesante esto, pero fíjense, y también para nosotros, que estamos viviendo un momento en que no entendemos nada. Nada, bueno, ya en los 70 le pasaba a Neruda y a Borges nada menos. Así que, tranquilos, estamos en la misma senda. Lo importante es no morir en el intento. Yo allí les ponía, esta es una monografía como la que les suelo dar a mis alumnos. Fíjense, la tapa del New York Magazine el 13 de marzo del 83. Y ahí hay varios, hay 3 premios Nobel. Fíjense, es una caricatura, la hizo un caricaturista mexicano, si no me equivoco. Y ahí ya están Vargas Llosa, Octavio Paz y García Márquez. Y también están Rulfo, Cortázar, Fuentes y el propio Borges. ¿Lo ven? Él está ahí sentado con su bastoncito, muy parecido, aquí yo vivo muy cerca de la confitería La Biela, que también hay un Borges ahí sentado junto a Bioy Casares. Una de las cuestiones de las que la verdad me dan cierta alegría es vivir a 2 cuadras de 2 casas a 1 cuadra y media de 2 casas de Borges. Borges aquí está muy citado con mis alumnos de Santa Fe. Una vez hicimos una caminata en Buenos Aires, y aquí Buenos Aires, en la avenida Quintana, por ejemplo, Borges está en algunos mosaicos y poemas escritos. Podemos leer a Borges caminando las calles de Buenos Aires. La segunda imagen, esa es el premio Nobel. A mí me tocó verlo visitando las casas de Neruda. Esto está en La Chascona, en el centro, al pie del Cerro Santa Elena, en Santiago. En una vitrina está esta medalla que Borges nunca tuvo. Bueno, después la foto que en ese flyer que hizo, que hicieron para esta conferencia, que la verdad un flyer lindísimo. Esa es la misma foto que tomamos. Este es Borges recibiendo un premio en Japón. Y después un dibujo que alguien había hecho remedando al premio Nobel, digamos, el propio Alfred Nobel doliéndose de los yerros de la academia. Seguimos. Espero que nadie se esté aburriendo. Lo bueno de esto, vieron que cuando hubo una conferencia tenía que levantarse, yo no trataba de irse cuando el conferenciante no estaba mirando. Uno se levantaba y el conferenciante miraba y se volvía a sentar. Uy, me vio, se va a dar cuenta que me estoy yendo. Aquí pueden bajarse, no hay ningún problema, nadie se va a enterar, quédense tranquilos. Al examinar nuestro presente, damos cuenta de otros galardonados con el Nobel, Orhan Pamuk y Mario Vargas Llosa, que también han asumido nuestro pop en su horizonte literario. Les leo un fragmento. Dice, cara a cara, los 2 Nobel de Literatura compartieron una entrevista pública en Madrid, Orhan Pamuk y Vargas Llosa, que dejó la ilusión de charla íntima sobre orígenes, influencias, pasión por la escritura y preocupaciones políticas. Dice Vargas Llosa, yo tenía la idea muy ingenua de que necesitaba llegar a París para ser un escritor de verdad. No me sentía latinoamericano y tenía un gran prejuicio
sobre la literatura del Perú y de América Latina en general. Pero en Francia, con 19 años, descubrí toda una obra latinoamericana que los franceses endiosaban y que era monumental. Descubrí la grandeza de Borges. Yo lo leo y yo preparé esto, pero me emociona. Miren Vargas Llosa diciendo que él descubre la literatura latinoamericana en París. Él se va a París para hacer este complejo del rincón de los que hablamos los argentinos, estar al sur del sur. Entonces, bueno, no, la literatura pasa por Europa, tengo que ser un bohemio de la Rive Gauche en París. No. Estando en París, Borges descubre la literatura latinoamericana de manos de Borges. Así lo reconoce ahora el Nobel turco, 2006, Orhan Pamuk, ustedes habrán leído algún libro de él seguramente, al admitir la valiosa influencia de Borges. Bueno, Augusto, nos hablas de Vargas Llosa, ok, es un latinoamericano, peruano, pero fíjense, un escritor turco, lo que va, y premio Nobel, lo que dice. Claro, Borges, está hablando de Borges, dice, el que nunca logró el Nobel. Yo tenía la misión autoimpuesta de ser un buen novelista. Borges fue de gran ayuda para usar la tradición de la literatura otomana despojada del costado religioso. Es muy difícil escribir literatura moderna desde Turquía. O sea, que Turquía divide, bueno, es un país hipercomplejo, en muchos sentidos. Dice, Borges me dio una acrobacia técnica, una inventiva que considero fundamental. Y hoy, de vuelta, pongo la cita a pie de página, este tipo no estará queriendo, no quiero venderles nada. Esto es lo que dicen los escritores, esta es la cita, por eso me parecía importante. Quienes no la tengan impresa ahora, imprímanla, la vuelven a releer tranquilos, pero todo lo que decía el Martín Fierro, ¿no? Lo que digo con el pico lo sostengo con el cuero. Bueno, esto, la idea de que les quede a ustedes una monografía impresa es para que ustedes puedan constatar de dónde son las fuentes las que yo tomo para escribir. Muy bien. Página 4, estamos terminando ya, no se preocupen. Lundvik versus Borges. Es un nombre que a ustedes no les dice nada. Bueno, cuando terminemos esta charla, les va a quedar claro quién es Arthur Lundvik. Arthur Lundvik, justamente entrevistado por Víctor Montoya, dice: Borges se ha convertido en un mito, sobre todo en Europa. Pienso que su trabajo no está a la altura del Nobel. Este hombre, aquí una profesora de letras, que aparte es cantante lírica, me dice que tengo que matizar, porque si no, no se escuchan bien los finales. Sorry, el tema de mi voz es una cuestión que nunca la supe manejar. Discúlpenme si no se escuchan no sabría cómo hacer esto de matizar la voz en los finales. Pero bueno, vamos a ver, espero que se escuche lo mejor que se pueda. Arthur Lundvik, yo me ocupé, bueno, por una cuestión, no quiero ser autorreferencial, pero bueno, tengo mi hermano menor, casado con una sueca, en este momento separado, tengo un sobrino sueco, mi hermano vivió en Suecia, sabe hablar sueco. Bueno, yo a raíz de todo esto traté de buscar mucho material. Es un libro interesante que supongo que muy poca gente tendrá, que es, digamos, una poesía sueca, es una antología de poesía sueca contemporánea. Entonces vamos a hablar ahora justamente de este hombre, Arthur Lundvik, que fue el jurado sueco, que es el que decidió que Borges no tuviera el Nobel. No me voy a ensañar con él, lo que voy a hacer es tratar es algo que no sé si se ha tratado a fondo esto, pero es importante porque uno dice, bueno, no le dieron el Nobel, ya aclaramos. El premio Nobel está unido a la Academia de Literatura Sueca, la Svenska Academia. ¿Está? Entonces, y dentro de esa academia, dentro de los miembros, hay muy pocos que podían leer en español. Y dentro de esos pocos que podían leer español, fíjense que nosotros tenemos, es nuestra lengua madre, y hay gente que no se le anima a Borges porque dice que no lo entiende, porque, bueno, imagínense un sueco
Un sueco podía leer una carta, podría ir al supermercado, aquí al Carrefour y hacer una compra. Ok, pero leer a Borges, uno solo, y era este hombre. Y era un hombre que estaba en las antípodas ideológicas de Borges. Borges selló a fuego su nombre en la historia de las letras, de eso no cabe duda. Quien tampoco pasará al olvido, paradójicamente gracias a él, es quien le hubo de negar el premio Nobel. Creo que quedaría mejor escrito, es quien hubo de negarlo, perdón. Más allá de los 18 académicos a cargo de la premiación, hubo uno por sobre el resto, Arthur Lundvik. Vamos a la cita 8, para que tengamos una idea de cómo lo ideológico tuvo que ver con esto. Víctor Montoya es un escritor y periodista boliviano que reside en Estocolmo. Mi hermano, ya les digo, al vivir ahí me comentaba, y ustedes lo deben recordar, y muchísimos refugiados políticos, y muchos otros que tienen el mote de refugiado político porque le daban una ayuda interesante y en realidad no lo era. Mi hermano vivía en Londres, se enamoró de esta chica sueca, y nada, fue como turista en realidad a Suecia, él vivía hace muchos años en Europa. Pero hay mucha gente, mucho latinoamericano, mucho chileno viviendo en Suecia. Y muchos se fueron en esa época, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy comentando cómo fue la cuestión. Mucha gente se ha ido y conseguía la condición de refugiado y tenía una ayuda muy importante del gobierno, se quedaban allá. Bueno, este hombre es boliviano, repito, Víctor Montoya, y él informa acerca del controvertido jurado sueco. Dice Víctor Montoya, que es, digamos, muy afín a Lundvik, pero dice, él mismo, Lundvik, se definió socialista utópico, militante sin partido, independencia política de la cual se sirvió para criticar las dictaduras militares latinoamericanas. Y sigue Víctor Montoya, dice, este campesino trotamundos, autodidacta como otros autores de la generación de escritores proletarios. Ahí nos vamos dando una idea de, a ver, si a Borges se decía que era un escritor conservador, de derecha y demás, bueno, imagínense que un hombre que pertenece a la generación de escritores proletarios no lo podía ver con demasiado buenos ojos, ¿no? Seguimos. En octubre, volvemos ahora al cuerpo de la monografía, en octubre del 82, Heriberto Fiorillo se entrevistaba en México con Gabriel García Márquez. Es muy, muy interesante. Les voy a leer ahora un fragmento de esta entrevista. Muy interesante, porque revela cosas desde el lugar de la inocencia, pero fíjense. Le dice Fiorillo, Lundvik, según tú mismo dijiste, es el único miembro de la Academia Sueca que conoce perfectamente el castellano y quien selecciona y propone los posibles candidatos de nuestra lengua al Nobel. Mencionas haber cenado alguna vez con él. Debió tener, por supuesto, alguna influencia en tu elección. Y responde García Márquez. Lundvik es un viejo estupendo que habla el castellano muy bien y conoce a fondo la literatura latinoamericana. Como él propone a los escritores de habla española, fue quien me propuso a mí. A él también le debo el premio. Fue mi padrino en la academia. Yo fui a su casa, a una de esas cenas extrañas de Suecia. Es interesante, me pasaba, yo a veces hablaba un domingo, me llamaba mi hermano desde Suecia, me decía, Augusto, buenas noches, salimos, me acosté a dormir la siesta, era un domingo, si almorzamos, y son las 2:30 de la tarde y ya es noche cerrada, no me da más la cabeza, o sea, sufre mucho, somos un país con tanto sol, ¿tá? Se sufre mucho, bueno, son esas extrañas sueños, él ahí va a explicar García Márquez, que se cierran todas las cortinas y se prenden todas las luces como si fuera de día, ¿tá? Porque uno tiene que jugar a que es de día, porque, ya les digo, es el mediodía. En este caso, en las cenas, ¿qué hacían? Cerraban todo. ¿Por qué? Porque afuera había sol. Entonces, en el verano no oscurece. Entonces tenés que cerrar todo para que vos creas que es de noche. Después abrís la puerta y tenés el sol ahí. Pero bueno, fíjense, ya tenemos, entonces, apadrinado por el hombre que elige el Nobel. No solo eso, sino que García Márquez va a la casa y come con este hombre. Entonces dice,
Había decidido irlo a visitar. Me daba mucho pudor que pareciera que iba a pedirle el Nobel. Sobre todo que hay muchos libros en la biblioteca de su casa con dedicatorias que le piden el premio francamente. Fíjense ustedes a lo que se rebajan muchos escritores. ¿Ah? Regalarle libros pidiéndole, bueno, che, teneme en cuenta. Borges, que conoció Suecia, Borges, que ha ido a Escandinavia, jamás quiso ir a visitar a nadie del Nobel. O sea, ha tenido una dignidad. Ya era un hombre grande, ciego, lo podían haber atendido muy bien. No, Borges se mantuvo al margen. Seguimos. Dice, él me envió un recado muy afectuoso. Me mandó a decir que su desgracia era que muchos escritores que a él no le interesaban y que no quería ver, apenas llegaban a Estocolmo, lo primero que hacían era tratar de irlo a ver. En cambio, los que sí quería ver, dice García Márquez, por pudor no iban. Ese fue Borges. Perdón, Borges no fue, digo, no es que Lundgren lo quisiera ver. Dice, ante su mensaje yo fui, me invitó a cenar esa noche. Nadie, claro, se atrevió a mencionar siquiera la palabra Nobel ni a preguntar cómo era el premio ni nada. Y le dice Fiorillo, si Lundgren era el único que lee español, ¿cómo comprenden los otros la obra de cualquier escritor? Es muy interesante esto, mucha gente no pensamos, los académicos suecos, fíjense, dice, entiendo que cuando él propone el escritor se van haciendo selecciones. Imagino que cuando un escritor de lengua castellana es aceptado entre los candidatos, los otros tienen que leerlo como puedan, en el idioma que sea. Claro, como pueden. Se pierden las sutilezas. El modo de adjetivar borgiano que el propio García Márquez valora, dice, nadie adjetiva como Borges, un sueco no lo puede entender. ¿Ah? Nos pasa a nosotros con lenguas afines, nos puede pasar con el portugués, con el inglés, con el francés, con el italiano. Hay sutilezas que se nos pierden, y Borges es un escritor sutil. Seguimos. Le pregunta a Fiorillo, ¿por qué a Borges no le han dado el Nobel? Fíjense, ya ahí aparece, porque como tú dijiste, se fue a Chile donde Pinochet, no recuerdo, Fiorillo es centroamericano, por eso lo fuiste donde, dice, y dijo en serio, en broma, que su dictadura era democrática y cosas por el estilo. Y dice García Márquez, el premio a Borges estaba resuelto y se lo quitaron. Es que Lundgren es un tipo muy jodido. Este es Gabriel García Márquez. Dice, un hombre muy político y era muy amigo de Neruda. Esas declaraciones le dieron un encabronamiento del carajo. ¿Es claro? Sí. Fue Lundgren quien peleó el mío. Hace 3 años declaró que él no se moría sin que me dieran el premio. Y el año pasado tuvo un infarto. Entonces los amigos que se acordaban de su declaración me decían, te van a dar el premio ya, le decían a García Márquez, porque Lundgren debe tener miedo de morirse sin que te toque. Y fíjate que quien mandó el primer mensaje sobre mi Nobel fue él. ¿Ah? Bueno, esto, en rastrear, está subido también en las redes, esta entrevista. Entonces, fíjense, ahí lo tenemos, a Gabriel García Márquez, a Arthur Lundgren y María Wien. María Wien es, Wien o Wien y Wine es lo mismo en inglés o en noruego. Ella es noruega, pero se casó con Arthur Lundgren, que es sueco. Fíjense que están como grandes amigos. Entonces es una foto muy linda, muy tierna, muy cálida, pero bueno, ese es el hombre que determinó el premio Nobel a Neruda y a García Márquez, y no a Borges. Brevemente, este libro, a ver, les hablé de Anna Axelsson, la mujer de mi hermano, la mujer sueca, y mi sobrino. Ellos son suecos, pero no son tontos. En este momento viven en Málaga, porque les gusta el sol. Bueno, yo de allí, pues, este libro es de la editorial Litoral, es una editorial malagueña de Málaga, donde salen este libro de esta compilación de poesía sueca contemporánea. Adentro están justamente poetas contemporáneos, está Marcus Lundgren y está la mujer, María Wien. ¿Quién hizo la selección de estos poemas y demás?
Arthur Lundgren, ¿ah? El autor del libro, quien elige y se pone él como poeta y pone a su mujer, es el mismo hombre que es el jurado sueco. O sea que es el que dice que es jodido, que es muy político, es García Márquez. Yo lo que hago es constatar este libro. Bueno, aquí están, no sé si se alcanza a ver los autores. Ahí van a ver que está Lundgren y su mujer, ¿no? En este libro, es 2 tomos. En el primer libro están ellos dos. Nada. Seguimos un poquito más. Lundgren fue traducido al español, ¿no? Es el libro que ustedes tienen ahí, Poemas entre Animal y Dios. Esa es la foto, estamos en la tercera foto de la monografía, ¿no? ¿Quién lo traduce al español? Un editorial. Ustedes tienen ahí el sello, que lo ven aparte en la contratapa, que dice Editorial del Gabo. ¿Quién es Gabo? García Márquez. Bueno, como, de vuelta, no quiero ser capcioso, pero digamos como que me cierra un poquito todo. O sea, está todo bien, pero bueno, él le da el premio Nobel, va a la casa, cena, es amigo de la mujer. ¿Quién lo publica y lo traduce al español? Él, en su propia editorial, que se llama así, Editorial del Gabo. Digo, esto rastréenlo, búsquenlo, para ver cuando les digo que el que perdió verdaderamente, quien perdió fue la academia, ¿está? Borges no perdió absolutamente nada. Y es más, yo creo, un ingeniero, un notable ingeniero, Oscar Ordano, me decía en una conversación justamente, ¿no? Y yo creo que el premio a Borges es que no se lo hayan dado, justamente. Seguimos adelante. Caso curioso, muy propio de Borges, la supervivencia gracias al opuesto contrario. Porque hoy lo recordamos a Lundgren, no por su literatura, lo recordamos porque es justamente el hombre que le niega el Nobel a Borges. Nació en Los Autos, Escañas, porque hay una localidad donde se llama Escañas, ¿no? Nació en 1906, era prácticamente contemporáneo de Borges, murió en Estocolmo en el 91, fíjense, lo sobrevivió apenas 5 años, Borges murió en el 86, Lundgren en el 91. Les decía acá, publicó poesía, novela, ensayo y distintas traducciones. García Lorca y Juan Ramón Jiménez. Fíjense, o sea, lo cual está muy bien, era un gran amante de García Lorca. Pero justamente, fíjense que es una literatura que está en las antípodas ideológicas de Borges. Yo me parece que me olvidé en la cita 9. No, viene ahora. Les decía, porque vivió unos años en España también, ¿no? Todos los escandinavos que pueden se van a vivir a la costa española. Tengo aquí, la vi recién que estaba por allí, Eloísa Sánchez Amirategui, que vive en Marbella, o sea, no, pero ella es española. El sol y la costa del Mediterráneo español es maravillosa. Decíamos, académico desde el año 68, su escueta biografía señala que fue miembro de la Junta Directiva de la Procomunista Asociación Suecia RDA, que en el 58 fue distinguido en la Unión Soviética con el Premio Lenin de la Paz, y que mostró fuertes prejuicios contra la fe de Roma, utilizando su puesto privilegiado para bloquear repetidamente la candidatura al Nobel del escritor católico Graham Greene. Todo eso está en su biografía, ustedes pueden chequear en internet, en Wikipedia incluso está. En la cita, vamos a la cita número 9. Yo les decía, en tiempos donde se quiso privilegiar el compromiso personal por sobre la obra, dale el premio Nobel de la Paz, dale el premio que quieras, pero un literato, dáselo por su literatura, no porque, digamos, es buen vecino. No, pero un tipo escribe pésimo, pero era tan buen tipo, bueno, dice que no. Entonces, Borges hizo pública su opinión. Dice Borges, uno escribe aquellos temas que se le imponen, ¿no? Yo no busco el tema, dejo que me persiga, que me busque, y solo entonces escribo. Y todo este proceso me causa placer. Y el remate de Borges es maravilloso. Yo tenía entendido que solo había buena y mala literatura. Eso de literatura comprometida me suena lo mismo que equitación protestante. Es una maravilla esto de Borges. O sea, a ver, vamos a tengo
Ana Echegaray, que no sé si hoy está acá, ella hace salto, tiene caballo de salto en equitación. Bueno, che, ¿te premiaron? No, premiaron al otro, pero si vos saltaste mejor. No, pero el otro va a misa todos los domingos. Ah, no, no va. Entonces, lo de Borges es muy sutil, muy irónico, a ver, humilde, pero no es estúpido. Seguimos adelante, ya estamos en nuestra hoja número 5 y ya vamos terminando. Asimismo, estamos hablando de Lundvik, mostró su oposición a que Borges recibiera el galardón, lo que a la postre resultaría decisiva para que el argentino sin el Nobel. Ahí les pongo la cita, José Luis de la Fuente, Borges y su herencia literaria. O sea, fíjense lo que estamos viendo, todo nos lleva a entender por qué Borges no recibe el Nobel. Justificar al otro. Borges tiene un cuento magnífico que se llama El Evangelio según Marcos. Y ahí estoy en el epígrafe de la hoja 5, dice, no le gustaba discutir, está hablando de un personaje. Dice, prefería que el interlocutor tuviera razón y no él. En la primavera del 83, Borges mantuvo una serie de charlas en el Emily Dickinson College. Los temas fueron múltiples en novelas de piratas, Kipling, la Biblia, la poesía gauchesca. Una tarde entera se habló sobre literatura en español. Borges reflexionó sobre literatura de sus días, autores y obras de la primera mitad del siglo XX. Se refirió también a los jóvenes, por aquella época lo eran, Julio Cortázar, Octavio Paz, García Márquez y otros. Carlos Cortines le dice a Borges, muchos pensamos que el más reciente Nobel fue una equivocación, no tanto respecto a la persona, sino al orden en que fue otorgado. No sé si está de acuerdo con nosotros. Y dice Borges, no, el premio fue bien otorgado. Los suecos son muy sensibles, tienen toda la razón. ¿Quién soy yo para compararme con Neruda, con Kipling, con Bernard Shaw, con Bertrand Russell, con André Gide, con William Faulkner? Nadie, evidentemente. Creo que los suecos están en lo correcto. Además, es una especie de ritual bien establecido. Y ahí viene la ironía de Borges, dice, he perdido la cuenta, me prometen el premio cada año, se lo dan a otro, y ya sé cómo es la cosa. Es un ritual que se repite a sí mismo. Ahora es un hábito del tiempo. Borges está hablando, y lo recoge en una grabadora. Como les digo a veces a mis alumnos, yo esto mismo lo podría escribir. Si me dan 3 años, yo invento un hábito del tiempo y lo corrijo y después lo doy. El Borges oral es maravilloso, aparte del escrito. Si hablaba tan bien, imagínense cuando tenía tiempo de escribir y corregir. Le vuelve a preguntar Carlos Cortines, dice, García Márquez dijo que estaba muy sorprendido por haberlo obtenido antes que usted. Y Borges dice, pues debo estarle agradecido por ese error. Él lo merece y no yo. No, es una grandeza. Porque siempre decir, sí, es verdad, es una injusticia. No. Gracias a Dios. Yo les decía que hoy estamos viendo todo esto, y hemos ido a estudiar al Borges de la hemeroteca. Bueno, todo esto, gracias a Dios, hoy va saliendo a la luz. Años antes, nuestro escritor, Borges, decía en su autobiografía, es lindísimo esto de Borges, presten atención, dice, la gente ha sido inexplicablemente buena conmigo. No tengo enemigos, y si ciertas personas se han puesto ese disfraz de enemigos, han sido tan bondadosas que ni siquiera me han lastimado. Perdón, en un momento donde lo que cunde es el victimismo, todos son víctimas, y que esto sí, soy así, si estoy enfermo es porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar una canción. Borges, entendiendo y comprendiendo y justificando al otro, es de una grandeza espiritual. Seguimos. Dice, cada vez que leo algo que han escrito contra mí, no solo comparto el sentimiento, sino que pienso que yo mismo podría hacer mucho mejor el trabajo. Quizá debiera aconsejar a los aspirantes a enemigos que me envíen sus críticas de antemano, con la seguridad de que recibirán toda mi ayuda y apoyo. Hasta he deseado secretamente escribir con seudónimo una larga invectiva contra mí mismo. Ay, las verdades que guardo, dice Borges,
en esta autobiografía. Y ya estamos llegando al final. Decíamos, un Borges embebido en las fuentes de la sabiduría oriental le confía a Esteban Peiković. Esteban Peiković, que hizo un libro que se llama Borges el Palabrista, recogiendo fragmentos de las entrevistas que Borges iba desperdigando por allí, de la revista Siete Días, de la revista, no sé si estaba en su época, Telva, o de un reportaje en la radio, de lo que fuera. Es muy interesante esto. Borges destilaba sabiduría también en esto. Y remite Esteban Peiković, dice, cuando converso con alguien, el que habla es Borges, hago lo posible porque el interlocutor tenga razón. Y eso nos recuerda un párrafo del año 69. Borges dice, feliz el que insiste en no tener razón. Y eso a su vez nos remite a un poema Los Justos, que leímos este año en el seminario anual sobre Borges que estoy dictando. Lindísimo, es un poema bellísimo, búsquenlo, el poema Los Justos, el poema Los Justos. Y ahí Borges vindica el que prefiere que los otros tengan razón. Nos permitimos, creo que estamos bien con el tiempo, vamos a la cita 12, es breve, al pie de página. Dice, es cierto que entre otros logros del trabajo estético, no es menor el extender y mejorar el pensamiento humano. Evoca Borges. Dice, cuando fui a Mendoza, un grupo de estudiantes fue a verme y me dijeron que se sentían más cerca de Santiago de Chile que de Buenos Aires. Claro, geográficamente tienen razón, se lo decía por la cuestión ideológica, ¿está? Y del gobierno. Dice, y que les interesaba más la obra de Neruda que la mía. Yo les dije, bueno, yo comparto esa preferencia, ya tenemos un vínculo, podemos ser amigos. Hablemos de Neruda. Entonces se rieron y nos hicimos amigos. Dice, ellos habían ido con una intención un poco hostil, me parece, pero ¿por qué insistir en que yo era porteño y que no era Neruda? Ojalá fuera Neruda. Esta cita está en el libro Borges el Memorioso, Antonio Carrizo, un gran borgiano, también periodista y locutor. Volvemos a la monografía. En esta suerte de controversia en torno al Nobel, paradójicamente, o no, digo yo, conociendo su temperamento, Borges estuvo del lado escandinavo. O sea, siempre le da la razón a los académicos del Nobel, ¿no? Y en su empeño de razonar como ellos, procuró además justificarlos. De su paso por Colombia, extractamos un fragmento de su diálogo con Gloria Valencia de Castaño, donde Borges una vez más expresa su total aceptación y conformidad con la esquiva academia. Le dice Gloria Valencia de Castaño, usted declaró recientemente que aceptaría con avidez el Nobel. Y Borges dice, siempre he dicho eso, pero en Suecia aún no me han otorgado el premio. Sin duda tiene razón. Sería lindísimo recibirlo, pero otorgármelo sería romper la tradición de no ganármelo el año que viene. Es muy difícil armar esta oración, ¿está? Pero sería lindo recibirlo, pero otorgármelo sería romper la tradición de no ganármelo el año que viene. Lo han prometido tantas veces que el jurado en Estocolmo debe creer que ya me lo dio. Los premios literarios tienen una gran ventaja. Si uno las recibe, se siente muy contento. Y si no, no ha pasado nada. Concluimos con una anécdota bien argentina que pretende arrancarnos una sonrisa. Domingo de mediodía. Concluido el almuerzo, Borges y un amigo abandonan un popular restaurante de la calle Corrientes, cuando pasa un camión con fanáticos del club Boca Juniors rumbo al estadio. Imprevisiblemente, me pregunto, un ardoroso ilustrado, que los hay. Perdón, si esto llega a oídos de Alejandro Bacaro, yo vivo a la vuelta de no es la academia, perdón, sí, de la Academia Argentina. Y el presidente es un gran hincha de Boca Juniors, Alejandro Bacaro. Nada, si él escucha esto se va a reír, ¿no? Pero bueno, pasa ese camión y le gritan. Alguien lo reconoce y le dice, Borges, sos más grande que Maradona. Y el escritor, sonriente y desconcertado, le comenta por lo bajo al amigo, le dice, caramba,
no estaría mal que gritaran eso en Estocolmo, a ver si influyen un poco en los académicos suecos. Gente, hasta aquí lo que yo tengo para darles por escrito. Ya les digo, resumí lo más que pude. Estos eran dos encuentros mucho más largos. Espero que nos haya quedado un poquito más claro de qué va toda esta cuestión borgiana. Y quedo, digamos, a expectativa de si hubiera preguntas. No, terminamos creo que antes del tiempo, ¿no es cierto? Espero haya sido suficientemente claro. Muchísimas gracias, Augusto. Realmente muy jugosa la monografía y es para releerla y releerla. Con eso y el diálogo que teníamos previamente, te estoy diciendo que vale la pena lo que has escrito, porque vale la pena que se haya escrito. Así que de nuestra parte, y bueno, invitando a toda la audiencia que abra sus micrófonos para brindarte un gran aplauso y en agradecimiento de todo lo que nos has leído hoy y nos has enseñado. Muchas gracias.